Bueno, a partir de este video vamos a empezar a hablar sobre lo que se conoce como distribuciones de probabilidad, y para ello vamos a tener que introducir la definición de variables aleatorias. Esto es un poco una continuación de lo que nosotros ya hemos estado trabajando, pero tenemos que dar una definición formal a lo que se conoce como variables aleatorias. Antes de empezar con eso, vamos a plantear un simple ejemplo. Supónganse que tenemos un dado y lo arrojamos dos veces. Recalcamos lo de legal para, bueno, lo de siempre, ¿no es cierto? Que tengamos siempre la misma probabilidad de ocurrencia. Entonces, supónganse que la primera vez que arrojamos el dado podemos tener x sub 1 resultados. Obviamente acá nosotros sabemos que esto es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la segunda vez tenemos x sub 2 resultados, o sea, nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quiere decir que cada par de resultados que podemos tener al arrojar dos veces el dado simplemente lo podemos indicar como x1, x2. Ese sería nuestro par de resultados. Esto nosotros ya lo hemos analizado anteriormente y vimos que podemos obtener un espacio muestral de 36 posibles resultados. Y lo podemos ordenar de esta forma, es una forma conveniente para tener individualizado cada uno de los valores. Entonces, supónganse que por algún motivo, en realidad, nosotros queremos estudiar el valor máximo que podemos obtener en cada uno de esos valores. Entonces, una idea sería transformar ese espacio muestral original de los 36 valores expresado de a pares a un espacio muestral indicado acá con omega sub m, donde estamos representando el máximo de cada uno de esos pares. Entonces, fíjense que, por ejemplo, el valor 1, 1 tiene como máximo el 1, obviamente. Y, por ejemplo, en algunos valores acá de 5, todos los que coloquen valores de 5 y menores o iguales a 5, toda esta fila y esta columna, precisamente están representados acá por estos valores. Bien, esa es una forma. Ahora, supónganse que no nos interesa el máximo, sino que nos interesa la suma de esos pares de valores. Entonces, podríamos representar algo así, ¿no es cierto? Ahora tenemos un omega sub s para diferenciarlo del omega original, y hemos transformado ese omega original en otro espacio muestral, directamente convirtiéndolo de acuerdo a lo que nosotros queremos o estamos buscando. En este caso es la suma. Entonces, nuevamente, fíjense, 3, 1, 2, 2 y 1, 3, todos suman 4, que coinciden con los valores que están acá. Entonces es más práctico trabajar con este tipo de espacio muestral no formado que con el espacio muestral original, en el caso que a nosotros nos interese calcular la probabilidad de ocurrencia de alguna suma o de algún máximo para el caso de la transformación anterior. Fíjense que lo que hicimos acá, estamos manipulando el espacio muestral original aplicando funciones. Estas líneas azules acá en realidad son funciones que nosotros aplicamos al espacio muestral original para transformarlo. Por ejemplo, en el caso del máximo, lo que estamos haciendo es decir, bueno, tenemos una función aplicada a los pares x1, al par x1, x2, y eso es directamente el máximo del par x1, x2. O bien, para el caso de la suma, esta es una función también del par x1, x2, tal que el resultado es la suma de x1 más x2. Lo podemos ver mejor desde este punto de vista. Tenemos el espacio muestral original y lo que nosotros hicimos fue, por ejemplo, para el caso del máximo, tenemos la línea del 4 y la columna del 4. Le aplicamos una función y obtuvimos un valor de 4. Entonces esta vendría a ser nuestra función x, como definimos anteriormente. Acá podemos poner otra vez x1, x2 es el máximo de x1, x2. Y lo mismo podemos hacer con la otra transformación, la suma. Entonces tomamos también los elementos cuya suma nos daban 4 y venimos y lo proyectamos acá. Entonces fíjense que el dominio vendría a ser nuestro espacio muestral, mientras que las imágenes varían en función de la función que tenemos definida.
En este caso de la suma x1 más x2. Y esto es básicamente lo que se conoce como variable aleatoria. Fíjense que no solamente cambia la cantidad de posibles resultados, en el caso de la función x tenemos de 0 a 6, mientras que en el caso de la función y tenemos de 0 a 12, sino que además, si nosotros quisiéramos calcular, por ejemplo, la probabilidad de que esa función sea igual a 4, función x sea igual a 4, tendríamos que fijarnos cuántos valores del espacio muestral representan que x valga 4. En este caso, fíjense que son los 7 valores que están en el espacio muestral original divididos los 36 totales. Mientras que si hacemos lo mismo, pero con la función y, también para 4, también tenemos que buscar cuántos valores representan el valor de 4 para la función y, en este caso son 3 sobre 36. Entonces, lo que decía, no solamente que modifica nuestra imagen, sino que también modifica la forma o el valor de la probabilidad que estamos calculando. Esto mismo lo podemos ver para otro ejemplo de un conjunto de estudiantes de una universidad. Entonces, todos estos puntos que ustedes ven acá en el espacio muestral, contenido del espacio muestral, son simplemente estudiantes que pertenecen a una universidad. Y los hemos representado con E1, E2 y E para el enésimo. Entonces, supónganse que para el estudiante E1 queremos obtener, por ejemplo, el peso. Entonces venimos acá y ese estudiante tiene 62,3 kilogramos. Lo mismo podemos hacer con ese mismo estudiante y medir su estatura. Entonces acá venimos con E1 y tenemos 1,57 metros. Podemos hacer lo mismo con el estudiante E2. Entonces tomamos ese estudiante E2 y obtenemos 84,1 en peso. Y lo mismo con la estatura, 1,74. Entonces, en este caso estamos viendo las funciones. Por ejemplo, sería en el caso de x, en este caso x aplicado a un sub i cualquiera, sería una observación sobre esa variable que sería el peso. Mientras que para la estatura tendríamos una función también y, supónganse, aplicada sobre los puntos del espacio muestral, y esta vez es la observación estatura. ¿Ok? También la imagen acá va a verse modificada, obviamente, desde 0 hasta teóricamente infinito, aunque sabemos que esto está acotado en algún punto, y lo mismo con la estatura, serían valores reales positivos. Lo mismo podemos hacer, pero también teniendo, por ejemplo, una combinación de esas variables, de esas funciones que hemos definido x e y. Por ejemplo, podemos armar lo que se conoce como índice de masa corporal, tomando las dos variables anteriores, haciendo el peso, kilogramos, sobre la estatura. En estatura estamos trabajando en metros, al cuadrado. Esto es lo que se conoce como índice de masa corporal. Y tomar, por ejemplo, también con E1, 1,57 y 62,3, es decir, tomar este valor que está acá. Si hacemos esa operación, nos va a dar 25,3, que es lo mismo que tomar una observación directamente sobre E1 y traerlo a este punto que está acá. Obviamente ustedes se pueden imaginar que podemos hacer lo mismo con E2, es decir, combinar los dos resultados de la variable x y la variable y. Si lo hacemos esa cuenta del índice de masa corporal con 84,1 y 1,74, vamos a tener 27,8, o lo mismo, hacer la observación directamente sobre el estudiante E2. Formalmente esas funciones son lo que se conocen como variables aleatorias. Y básicamente es una función que está aplicada en el dominio, que en este caso es nuestro espacio muestral, y mapea o lo transforma al conjunto de números reales. Obviamente, si estamos trabajando con una
variable discreta, este conjunto de números reales en realidad es el conjunto de números naturales o los números enteros. Y estas son algunas características que vamos a tener en cuenta para trabajar con variables aleatorias. Vamos a representar esas funciones, acuérdense, estrictamente desde el punto de vista matemático es una función. Entonces, vamos a representar esa función con una letra mayúscula, x y z, y un valor concreto de esa variable aleatoria la vamos a representar con la correspondiente letra minúscula. Es decir, si yo quisiera escribir la función x toma un valor concreto, lo voy a representar de esta forma. Por ejemplo, a x menor o igual que 10, supónganse. Donde si yo quisiera hacer esto de forma genérico, podría escribir x menor o igual que x minúscula. Lo mismo si estoy trabajando con i mayúscula, puedo hacer esto o puedo hacer esto. Diferentes definiciones de variables aleatorias para un mismo omega, para un mismo espacio muestral. Esto ya lo hemos visto. Fíjense que en el caso de los dos ejemplos anteriores teníamos un solo espacio muestral y hemos definido distintas funciones. O sea que nuestro espacio muestral puede ser transformado de acuerdo a la definición de la función. También vimos que podían ser discretas o continuas. Y lo que es muy importante es que tienen probabilidades asociadas. Y esas probabilidades asociadas se modifican en función de la definición de la variable aleatoria. Y este vínculo es lo que genera la distribución. Por eso es necesario conocer las distribuciones de probabilidad, porque en realidad las distribuciones de probabilidad lo que hacen es mapear o vincular los valores de las variables aleatorias con la probabilidad correspondiente. Así que fácilmente podemos vincularla con un histograma de variables discretas. Lo interesante acá es que si se verifican las condiciones planteadas en la definición frecuencial de la probabilidad, es posible reemplazar la relación frecuencial que la habíamos visto cuando analizamos la definición frecuencial de probabilidad por probabilidades. Cuando la cantidad de observaciones n tiende a un número muy grande, teóricamente tiende al infinito. Entonces pasamos de un histograma a lo que se conoce como función de probabilidad. Es decir, los valores que teníamos en x, que en este caso vendría a ser los valores de nuestra variable aleatoria, tenían asociado cuando hablábamos de histograma una frecuencia relativa. Por lo que nosotros conocemos de la definición frecuencial, si esa cantidad de observaciones tiende a infinito, esa relación frecuencial en el límite tiende al verdadero valor de la probabilidad. Entonces pasamos de tener una representación de frecuencias a una representación de probabilidades. Y esto es básicamente lo que se conoce como distribución de probabilidad. Y acá hay que hacer una observación, es que si nosotros tenemos la sumatoria de P1 más P2 más etcétera hasta el último valor, que en este caso es P esto es lo mismo que escribir de 1 acá, de P siempre va a tener que ser igual a 1. ¿Por qué? Por todo lo que hemos visto anteriormente de probabilidades. O sea, todas las axiomas, todas las definiciones de probabilidad anteriormente vistas se vuelven a ocupar y vuelven a ser útiles en esta parte. Entonces, esto que está acá es lo que se conoce como condición de cierre. Y es una herramienta que puede llegar a ser útil en algunos problemas. Asociada a esa función de probabilidad, también tenemos lo que se conoce como función de probabilidad acumulada. Y esto otra vez nos remonta al histograma y su gráfica de frecuencias acumuladas. Entonces, en este caso lo que vamos a estar haciendo es acumulando probabilidades. Nuevamente acá presten atención a que estamos teniendo un salto precisamente en el valor de la variable aleatoria, donde nosotros acumulamos, es discontinuo hacia la izquierda la función, entonces vamos a tener que ir sumando en forma escalonada y nos va a quedar una gráfica muy parecida a lo que nosotros ya hemos visto anteriormente en estadística descriptiva. La notación para la probabilidad acumulada o función de distribución, esto también se conoce como función de distribución, va a ser con la letra mayúscula F, indicando la variable aleatoria y un valor específico. Fíjense que esta F sub x
es igual, o quiere decir lo mismo que la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que un valor puntual x. Y obviamente es igual a la sumatoria de cada uno de estos valores de la probabilidad asociada a la variable aleatoria, siempre y cuando x sub i sea menor o igual que el valor x que estamos queriendo determinar. Algunas características que ya las mencionamos. Las probabilidades asociadas a cada uno de estos valores de la variable aleatoria se representan con p sub i o p sub x, donde x es la variable aleatoria y este vendría a ser un valor puntual. Si la variable aleatoria está definida, o sea, si tiene un valor concreto en un punto específico, en este caso está indicado como x sub u, la probabilidad de que la variable aleatoria tome ese valor x sub u tiene una probabilidad conocida, se debe conocer, en este caso lo estamos representando con p sub u, mientras que si x no está definida en un punto, entonces se asume que es 0. Entonces, fíjense que en un tramo cualquiera que nosotros tomemos de la variable aleatoria, tenemos puntos donde tenemos definidas probabilidades y en otros en los cuales la probabilidad es 0. El gráfico de bastones, también esto ya lo hemos visto en estadística, está representada de esa forma. Todas las reglas, esto también es lo que habíamos mencionado, todas las axiomas, todas las fórmulas de cálculo, la regla de la suma, la regla de la probabilidad, todo sigue siendo válido aquí también. La condición de cierre que tenemos que mantener, o que toda distribución de probabilidad tiene que mantener para que sea considerada una condición de cierre. Y genéricamente la distribución de probabilidad, en el caso de variables aleatorias discretas, la podemos denominar función de probabilidad. Entonces tenemos función de probabilidad y función de distribución para la función de probabilidad acumulada. ¿Qué pasa con la variable aleatoria continua? Y pasa algo similar, es decir, podemos partir de lo que nosotros conocemos o lo que nosotros hicimos en estadística descriptiva con el histograma y transformarlo en la función de probabilidad en el caso de variables continuas. Acá hay una observación, o sea, no solamente que la cantidad de observaciones o realizaciones del experimento tiene que tender a infinito, sino que también la amplitud del histograma, nosotros habíamos visto que esto, este delta x es la amplitud del histograma, va a tender a 0, es decir, a medida que aumentamos esta cantidad con n tendiendo a infinito, además delta x va a ir siendo cada vez más pequeño. En el límite, cuando se cumplen ambas condiciones de la relación frecuencial dividido delta x, el polígono de frecuencias que teníamos visto de estadística descriptiva tiende a esta línea roja que está acá, que es una función continua, que precisamente es nuestra función de distribución de probabilidad. Para el caso continuo, directamente se la suele denominar densidad de probabilidad, porque la probabilidad no está definida puntualmente, sino que la tenemos que calcular en ciertos intervalos de la variable aleatoria. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos conocer, supongamos que este es el punto A y el punto B, quisiéramos conocer la probabilidad de que x se encuentre entre el punto A y el punto B, esto es directamente el área bajo la curva, esto es f de x, o sea que esto es f de x diferencial de x entre a y b. Y esta es la forma de cálculo que vamos a usar para obtener probabilidades en el caso de variables aleatorias continuas. Les decía, no tenemos en este caso un valor puntual definido, dado que supónganse que nosotros tenemos el caso de el punto A acá. Entonces podemos poner el punto A y tenemos la función, algo así, y supónganse que queremos calcular la probabilidad de un intervalo, puede ser tan pequeño como nosotros querramos, supónganse que esto es A menos epsilon y un intervalo exactamente igual a la derecha, A más epsilon, donde epsilon es un número positivo. Entonces, quisiéramos calcular, por ejemplo, A menos epsilon,
y A más epsilon. Esto, obviamente, de acuerdo a la definición que vimos anteriormente, es A menos epsilon, A más epsilon de la función f de x diferencial de x. En el límite, cuando epsilon tiende a 0, fíjense que si nosotros aplicamos este límite también acá, ¿qué va a pasar con los intervalos de esta integral definida? Va a tender a un mismo punto, entonces vamos a tener, según la regla de Barrow, la misma función restada en el extremo superior y en el extremo inferior, o sea que esto necesariamente va a ser igual a 0. Es por eso que la probabilidad puntual, en el caso de variables continuas, está definida como 0. Análogamente el caso de la variable aleatoria discreta, también para el caso continuo tenemos una función de distribución de probabilidad acumulada. En este caso también lleva el nombre de densidad de probabilidad acumulada para relacionarlo con la densidad de probabilidad en el caso de la distribución de variable continua. La forma de indicar la probabilidad acumulada también lo vamos a hacer con la letra F mayúscula, con la variable aleatoria y un determinado valor puntual, en este caso genéricamente x. Y esto siempre va a indicar que estamos calculando la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual a un valor puntual x determinado. Y esto es la integral desde menos infinito a un valor puntual x de la función de densidad. Acá genéricamente le cambiamos la variable simplemente para una cuestión de integración. Y es el mismo significado, es decir, que para un valor puntual cualquiera x, nosotros vamos a tener en esta gráfica directamente indicado el valor de la probabilidad acumulada. Y si venimos a esta otra gráfica, para el mismo valor de x, lo que vamos a estar haciendo es tomando el área desde menos infinito hasta el valor x que queremos calcular. Recapitulando, la variable aleatoria puede tomar cualquier valor en un determinado campo de variación. Eso a diferencia de la variable discreta. Acuérdense que en la variable discreta habían puntos donde no teníamos definida directamente la probabilidad. Acá tenemos definido en todos los puntos, pero necesitamos calcular la integral para obtener la probabilidad. La densidad lo vamos a indicar con la letra de f y es una función continua. No tiene valor puntual, ya lo hemos discutido. Y la probabilidad la vamos a obtener como obtenemos cualquier área bajo la curva mediante integrales. Y así como teníamos una condición de cierre para la variable discreta, también lo tenemos para la variable continua, con la salvedad de que acá vamos a tener que utilizar la integral entre los extremos de variación de la variable aleatoria para cumplir con la condición de igualdad a 1.